Buenos días, estudiantes del grado 11. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Bien, ¿sí se escucha? ¿Sí se ve? Sí, señor. Listo, hermano, me alegra. Bien, chicos, hoy 2 de septiembre, nuestra última clase de filosofía de este periodo, chicos. Ya damos por cerrado todo lo que fue el periodo como tal, de forma académica. Queda pendiente, chicos, para los que no lo han hecho, la evaluación y entregar la autoevaluación. ¿Listo? Hay plazo hasta las 12 para las dos cosas, ¿vale? Y con esas dos notas pues cerramos el periodo. ¿Listo? Quedamos entonces en filosofía con 5 notas, 4 de trabajos, una de evaluación. ¿Listo? Fuera de la que es la autoevaluación y la heteroevaluación, que pues es la nota que yo les coloco. ¿Listo? Aparte de eso, chicos, el lunes ya a más tardar van a estar en plataforma las notas definitivas de todos. Simplemente no las he subido porque pues no he recibido todos los trabajos de las evaluaciones ni las autoevaluaciones. ¿Listo? Entonces ya se supone que eso lo entregan hoy. Tendré lunes, perdón, tendré viernes y sábado para calificar eso y subir las notas. ¿Listo? El lunes, chicos, les voy a enviar las recuperaciones, pero las voy a enviar directamente a la plataforma, ¿vale? ¿Por qué a la plataforma? Porque este periodo, digamos, la dinámica de la recuperación va a ser distinta. Los dos periodos anteriores eran recuperaciones, pues, bastante sencillas, ¿no? Eran cosas muy básicas, que era prácticamente hacer un trabajo, que muchas veces era entregar lo que, no, lo que se había hecho en el periodo y cualquier otra cosita, ¿listo? Este periodo vamos a cambiar la recuperación, van a ser simplemente dos notas que saco de la recuperación, es decir, la primera será una evaluación, ¿listo? Entonces yo les voy a mandar el enlace para que la desarrollen y por eso va a ser personalizada, porque pues no la voy a enviar al grupo, porque si no de pronto alguno va y la responde y termina modificándole esa nota, ¿listo? Alguien que no la tenga que responder. Entonces la voy a enviar únicamente para los chicos que tienen la recuperación que presentarla y será a través del correo de la plataforma, ¿listo? Ese será un punto. Esa nota entonces equivale al 50%, ¿vale? La evaluación surge de los temas que hemos visto. Hoy les voy a poner dos videos bastante cortos para que quede como el resumen de lo que se vio en el periodo, ¿listo? Y el otro punto va a ser una exposición. Entonces yo les indicaré la rúbrica, es decir, lo que yo les voy a evaluar en la exposición, cuánto equivale cada porcentaje y les estaré enviando el día y el enlace para el cual ustedes se van a conectar. Esto solamente recuerden, es recuperación. Solamente los que han perdido este periodo y se conectan y pues bueno, hacen la exposición, activan la cámara, hacen la exposición y esa será la nota del 50% de más. ¿Listo? Entonces, claro es esto, chicos. Ya esto dependerá de cada uno sus notas que haya presentado. Hay algunos que no presentaron absolutamente nada, hay otros que presentaron dos trabajos y pues bueno, hay unos que sí presentaron cumplido, ya solamente queda la nota de evaluación que la tienen, vuelvo y repito, plazo hoy, jueves 2 de septiembre, hasta las 12. Listo, a las 12 yo cierro la posibilidad de recibir más evaluaciones y sencillamente pues le va a quedar a usted esa nota en uno. ¿Listo? Bien, chicos, preguntas sobre esto. ¿Alguno de los 8 que están conectados? Preguntas sobre la recuperación. Nada, listo. Igual de los que están conectados, no todos la van a presentar, sino algunos, ¿vale? Entonces, muchachos, pasamos ya de una vez aquí a nuestra guía. Nos vamos a ubicar en la última lectura, en el último autor que es Voltaire. Vamos a ubicarnos ahí. Y con esto pues terminamos ya lo que es la temática del periodo, ¿listo? Recuerden, este periodo estábamos viendo autores que desarrollaron lo que fue la ilustración, ¿listo? Teniendo en cuenta que en la ilustración
pues hubo, digamos, un cambio en el paradigma filosófico, ¿listo? Se empieza a pensar al hombre, pero como al hombre social. Ya no es el hombre individual como sujeto, de pronto como se empezó a ver después del Renacimiento, ya no era el hombre que creado por Dios bajo la tutela y la divinidad de un ser superior como fue en la Edad Media. Aquí empezamos ya a pensarnos como sociedad, como seres sociales, ¿listo? Y de una u otra manera, pues todos los autores que hemos visto este periodo, pues han sido los que impulsaron ese cambio de pensamiento, teniendo como punto de partida y punto en común, por decirlo de alguna forma, que todos desarrollan el concepto de libertad, ¿listo? Y entonces digamos que Voltaire, que es el pensamiento, el filósofo que vamos a ver hoy, de una u otra manera está aquí en la lectura, lo que hay que indicar, ¿sí? Por tanto no voy a extenderme mucho en la explicación. Para estos autores el concepto de libertad era fundamental, ¿listo? Y recuerden chicos que de una manera directa la filosofía responde a las necesidades sociales del momento, ¿listo? Es decir, la filosofía no está desconectada del contexto político, económico, social y cultural que tiene un lugar, ¿vale? Entonces, en la Francia de ese momento, en la Europa de ese momento, pues imperaba la monarquía. Y como ustedes saben, pues la monarquía es un sistema político que tiene como característica el hecho de que tiene un único gobernante. Y ese único gobernante tiene pues toda la potestad sobre su reino, ¿sí? Es decir, él cumple básicamente los tres poderes de los cuales ya vimos quién fue el que propuso la separación, ¿sí? Él tiene el poder legislativo, es decir, hace las leyes, pero también juzga. El monarca tiene lo que hoy en día es considerado el poder ejecutivo, que son las decisiones propias del gobierno, ¿cierto? En aspectos económicos, en aspectos militares, en aspectos incluso sociales, y tiene lo que es la parte judicial, ¿listo? Entonces él también juzga. Entonces el monarca, al ostentar todo el poder, pues de una u otra manera restringe toda participación de la sociedad en la política, ¿listo? Y al tener toda restricción, pues las sociedades sencillamente carecen de libertad, porque están sometidas a la voluntad de ese único gobernante. Bajo ese contexto, bajo una Francia empobrecida, bajo una Francia limitada económicamente, con un personaje muy importante que empieza a surgir y es el burgués, que como les indicaba en alguna clase anterior, era aquel que tenía la plata, pero no tenía la participación. Entonces el tipo empieza a ver que de nada le sirve, que saca con tener dinero, ¿sí? Tal vez algunos, muchos, ya estaban como bajo los excesos que tenían los monarcas, toda la nobleza, pues empezaron a prestar dinero a esos personajes, ¿listo? Ya entonces ahí se empieza a establecer una política económica que será lo que hoy en día llamaremos el banco, ¿sí? El banco como lo conocemos bajo las teorías políticas, bajo las teorías económicas que surgen, de las cuales John Locke es uno de los propulsores con el concepto de liberalismo económico, de la propiedad privada y demás. Entonces estos personajes cobran gran importancia, ¿listo? Y es que la importancia de ellos pues no es menor en la medida en que ellos pueden impulsar lo que luego será la revuelta, la Revolución Francesa. Y ellos de una u otra manera buscaban era tumbar el sistema político, el sistema de la monarquía, para establecer el sistema democrático o republicano, ¿listo? Como ya lo habían hecho los romanos hacía ya más de 2000 años atrás, y como de una u otra manera lo habían establecido los griegos con la democracia, ¿listo? Entonces aquí surge el concepto de la democracia moderna, que es la democracia que en pocas palabras nosotros tenemos dentro del sistema político de nuestro país, ¿listo? Entonces, estos personajes logran establecer esa revolución francesa que, como ustedes lo habrán visto por ahí en clases de octavo, pues logran tumbar al rey, que en ese entonces era Luis XVI, listo, le cortan la cabeza, le mochan la cabeza en la plaza pública, a él y a su mujer María Antonieta,
y a partir de ahí los franceses empezarán en un proceso de transformación. ¿Listo? Entonces viene ahí lo que será el definir qué sistema se va a desarrollar. Luego los franceses, y esto ya es un chisme, empiezan a buscar ese sistema y se meten en un problema mayor porque aparece un personaje que históricamente es fundamental para entender el concepto de lo que ocurrió, por lo menos el concepto de libertad en América, y fue el señor Napoleón Bonaparte. ¿Listo? Napoleón se vende como aquel que va a llevar a Francia a unos nuevos caminos, pero resulta que el tipo se vuelve un emperador, tanto así que se declara emperador. ¿Listo? Y empieza a llevar a Francia a través de las batallas pues a expansión. ¿Listo? Y pues bueno, eso ya generará otro problema que es mayor, pero eso ya es parte de historia y no vamos a entrar aquí en esa discusión. Como consecuencia de todo ese acontecimiento histórico, pues aquí en América Latina surge el concepto de libertad y aparecerá entonces un personaje que para nuestra historia criolla es muy importante, pero cada vez más discutido, y es Simón Bolívar. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los criollos, y los criollos lo que hacen es buscar aquella lectura. Simón Bolívar, pues ustedes saben, el tipo era criollo, es decir, era de padres españoles, pero no tenía los privilegios de los españoles en América, ¿cierto? Es decir, no tenía poder, no tenía participación, ni nada de eso en política. El tipo va a Francia, lee todos estos autores, se ilustra, ¿sí? Empieza a leer filosofía, empieza a entender cómo son los postulados de la libertad y de la independencia que tenían allá en Europa, y observa todo lo que pasó. ¿Sí? Observa cómo fue el surgimiento de la filosofía como aquella que concientiza a una sociedad de los problemas que tiene, y desencadenó la Revolución Francesa. En tanto que en Europa estaban Napoleón allá encarcela a Fernando VII, que era el rey de España en la época de la libertad aquí en Colombia. Entonces los españoles están allá peleando contra los franceses y de una u otra manera descuidan lo que es América. Simón Bolívar ya está aquí de regreso a América, y ahí es donde se empieza a establecer el proceso de la independencia de nuestros países, ¿cierto? Por lo menos los países bolivarianos, es decir, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela y Colombia, que fueron los que libertó Simón Bolívar. Ese tipo de cosas son muy importantes, y aunque parezcan un tanto desconectadas con lo que estamos viendo aquí en filosofía, pues no lo están. ¿Listo? Y es que en la medida de que hay un principio, y es el principio de libertad. ¿Listo? Recuerden que ese es uno de los principios, de hecho, que se establecieron en la Revolución Francesa. Pedían libertad e igualdad y participación. ¿Listo? Esos principios fueron los que de una u otra manera generaron un cambio entre lo que fue la monarquía y lo que hoy en día es la república. ¿Listo? Ese tipo de cosas desencadenaron entonces que los franceses tumbaron su gobierno, tumbaron la monarquía, y los países vecinos empezaron a darse cuenta de que, hombre, esto es posible, porque vamos a tener aquí que mantener un parásito a costillas de todos, pagando excesivos impuestos para que estos tipos se la pasen de fiesta y de francachela, como era el caso de los franceses, ¿cierto? Por lo menos de la monarquía francesa, y empiezan a establecer una serie de revoluciones. ¿Listo? Tanto así que muchas veces, a pesar de que hoy en día existan las monarquías en algunos países, pues ya no tienen el mismo poder decisivo, ¿sí?, en el aspecto político. Hoy en día vemos que muchas monarquías pasan a ser más un asunto del jet set y de la farándula, y por eso usted los ve que a cada rato salen en la red y en todo ese programa de chismes, que cómo se vistió la princesa, que qué pasó con el príncipe, que si lo abandonó la mujer, que se fueron para otro lado. Todo ese tipo de cosas hoy en día no tienen sentido, pero son parte de la monarquía, ¿sí? Es decir, una monarquía que hoy en día es más una figura representativa, un aspecto más tradicional y del respeto a la tradición de la historia de sus propios países, que del hecho de que tengan hoy en día un poder.
¿sí? Usted por eso verá que la viejita esta, la reina Isabel, que ya tiene no sé cuántos siglos encima, pues es importante para los ingleses, pero no tanto por lo que ella es hoy en día, por la importancia que tenga ella en el aspecto político, sino sencillamente porque pues tiene unos descendientes que, es decir, esa viejita es descendiente de Enrique VIII, ¿sí? Y a los que les gusta y han leído algo ahí de historia, pues saben la importancia que tiene Enrique VIII para los ingleses, ¿cierto? Y para la historia en sí, porque fue un tipo que sencillamente creó su propia religión para poderse separar de su mujer y así librarse de todos los asesinatos de sus propias esposas porque no le habían dado hijos. ¿Listo? Tuvo 8 matrimonios. Entonces, vemos aquí que todo esto gira en torno al concepto de libertad, ¿vale? Pero es entonces una libertad política, una libertad en la cual yo puedo participar. Ya en la puesta en práctica, pues nosotros vemos que hoy en día, por ejemplo en el caso colombiano, y que días me pareció curioso que yo les pregunté en una actividad y una de las pocas personas, una señorita, que hizo la actividad completa, ¿sí? Me dice, no, que Colombia es un país democrático porque aquí tenemos libertad. Y a mí me causó curiosidad porque me dejó entrever que el concepto de libertad que ella tiene es el de poder hacer. ¿Listo? Es decir, yo soy libre en la medida en que puedo hacer. Pero resulta que eso es una falsa ilusión. Nosotros no somos libres en tal medida, ¿sí? ¿Y por qué no somos libres? Porque necesariamente, como ya lo había dicho el autor que vimos en la clase anterior, como lo decía Rousseau, pues es necesario que nosotros hagamos dentro de ese pacto social, pues nosotros hemos puesto unos límites. Es decir, usted me da algo, ¿cierto? Usted me da la libertad y la conformación del Estado, que somos todos nosotros, pues le restringe esa libertad a cambio de beneficios, por ejemplo, a cambio de seguridad. ¿Sí? Entonces el Estado dice, yo le pongo un policía para que lo cuide, pero entonces le pongo una norma para que usted no la transgreda, y si la transgrede, ese mismo policía que lo va a cuidar, lo tiene usted que sancionar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo le pongo a usted, le digo, usted puede comprar lo que quiera, ¿sí? Entonces hablamos hoy en día del libre mercado, del libre comercio y toda esa cuestión que surgieron aquí en Colombia en los años 90. Y es la posibilidad de que usted puede vender y comprar lo que se le antoje en cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Pensemos en lo siguiente, chicos. Pensemos que hay cosas tan curiosas para comprar que usted sencillamente muchas veces ni las necesita, pero aún así puede acceder a ellas, ¿cierto? Entonces dice uno, sencillamente yo tengo ahí, entre comillas, la posibilidad de comprarlo, ¿listo? Hoy en día usted entra, por ejemplo, quien quiera comprarse un reloj que aquí le puede valer 70.000, 80.000 pesos, usted entra a una página que se llama AliExpress, eso es en China, y compra ese reloj en 1.500 pesos y se lo ponen en la puerta de la casa, ¿sí? Cosa que uno no entiende. Imagínense cuánto vale el giro, el envío desde China hasta Colombia y aún así el reloj le sale por 1.500 pesos. Y no es que sea malo, ni que sea feo, ¿sí? Simplemente que pues son cuestiones económicas. Entonces nosotros tenemos la posibilidad incluso de llegar hasta esos puntos, ¿vale? Pero a cambio de eso, entonces yo tengo la restricción y es que a mí me dicen, bueno, usted como quiere ese reloj y lo va a traer de China en 1.500 pesos, puede ser que tenga que pagar un impuesto. ¿Listo? Y ese impuesto sencillamente es como cuando jugamos a la pirinola y sale que todos ponen y todos ganan y todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros, ese pagar impuestos es el todos ponen, ¿cierto? Y todos ponen para mantener este estado, que entre comillas y en una utopía, pues debe ser un estado que nos garantice a nosotros nuestros derechos, ¿cierto? Por eso es que está, y para eso es que está. Pero, pues ya vemos que aquí en la realidad, pues es una cosa curiosa, ¿no? De hecho, aquí ustedes han sido víctimas de uno de los atracos por parte del gobierno más grandes, y es que a ustedes les robaron el internet que debían tener en este momento en sus veredas, ¿cierto? Aquí hay algunos que están conectados y viven en vereda y están por otros medios, por datos y demás, pero el gobierno se bajó ahí 70.000 millones y la cuenta iba por 1 billón, ¿listo? La cuenta era por 1 billón, es decir,
1 millón de millones, ¿vale? Pero bueno, ahí está que Duque es, como decía la gente, duélale a quien le duela, es mi presidente. Entonces, ¿qué pasa acá? Ese Estado debe garantizarnos a nosotros una serie de derechos. Por eso el Estado colombiano es un Estado social, es decir, que tiene la intención de buscar el beneficio de la sociedad, de derecho, es decir, que es el primero que está garante a cumplirle los derechos a todos los ciudadanos, por igual. Recuerden, uno de los principios de la Ilustración, la igualdad. Y esa igualdad es también ante la ley, por lo menos entre comillas, ¿listo? Entonces aquí la discusión, pues en un país como el nuestro, que es un país que no tiene la cultura de la democracia, simplemente tiene la cultura del beneficio a través del sistema político, pues tiene las condiciones en las cuales aquí usted se roba, y esto es un caso, creo que yo en alguna clase ya lo había mencionado, que me pareció a mí terriblemente absurdo. Hace unos años un tipo iba en una bicicleta, pasa, le toca la nalga a una muchacha, lo cogen, 4 años de cárcel, ¿listo? Entonces no estoy diciendo que eso esté bien ni que esté mal. ¿Quién lo manda a hacer abusivo y tenga? ¿Sí? Bien hecho, el carcelazo. Pero fueron 4 años. A los 8 días salió una noticia de un tipo que había violado a una niña, ¿sí? Abusó sexualmente de la niña. 7 años de cárcel, ¿listo? El problema no está en quién debe o no debe ir a la cárcel. Si tocarle la nalga a una mujer es digno de cárcel, pues bueno, bien hecho, ¿sí? Nadie tiene por qué hacerlo, ¿cierto? Eso atenta contra la dignidad y bueno, lo demás. El punto está en que hasta qué punto un sistema, y esto tiene que ver con lo que veíamos hace 2 autores atrás, pues hasta qué punto un sistema judicial no es una burla, ¿cierto? Cuando le ponen 4 años de cárcel a alguien por tocar, pero le ponen solamente 7 años de cárcel a aquel que abusó de una niña. Y no es lo mismo abusar sexualmente que de pronto tocar a alguien, ¿listo? A tocar, como iba el tipo en la bicicleta, le dio una palmada en la nalga. Las dos cosas son deplorables, las dos cosas deben ser condenables, pero hasta qué punto la diferencia de 3 años de cárcel es la diferencia entre un abuso y lo otro, ¿cierto? Entonces, el sistema legal de Colombia de pronto tiene muchas fallas, y ustedes lo habrán visto. X político, no lo digo porque después me pelan, X político tiene más de 250 investigaciones, ¿sí? Y está en la finca, ¿vale? ¿Hasta qué punto un sistema entonces democrático que nos garantiza los derechos a todos, pues permite esas cosas? ¿Listo? Pero bueno, digamos que en la teoría de lo que estos señores filósofos planteaban, pues se supone que es para gente que en verdad desarrolle el sistema político y establezca como tal pues un derecho de las cosas, ¿no? Que lo hagan bien, que lo hagan dentro de un marco de la ética, dentro de un marco del respeto, de la honestidad y pues de una serie de valores que aquí en Colombia, pues bajo el lema de que el vivo vive del bobo y para qué da papaya, pues todo cabe, ¿cierto? Aquí entonces se roban la plata y dicen, pero desde que haga algo, ¿cierto? Muchas veces nosotros patrocinamos la corrupción cuando decimos, bueno, desde que haga el parque y deje el parque hecho, pues que se robe lo que quiera, pero de que deje algo. Ese tipo de cosas son las que nos tienen fregados. Pero bueno, chicos, ¿listo? Creo que esto es una síntesis de lo que fue el periodo de la Ilustración. Como les dije, les voy a proyectar aquí uno de los videos. Cualquier cosa, chicos, pregunten. ICFES sin filósofo de Ilustración, así como ICFES sin Descartes, no es ICFES. ¿Listo? No les digo esto con la intención de azararlos, ni mucho menos, sino con la intención de que, pues de pronto, le prestemos un poco más de atención a los videos que vienen a continuación. Son videos muy sencillos, son casi que para niños. Entonces, chicos, por favor me avisan si se ve, si se escucha. Listo, voy aquí a subirle el volumen a ver si me lo permite. Entonces, me indican, por favor. En este video te explico qué es la Ilustración, un movimiento ideológico y cultural que se dio en el siglo XVII y XVIII. Algunos de sus antecedentes, como la Edad Media y el Renacimiento.
Sus principales autores, Jean-Luc Rousseau, Montesquieu y Voltaire. Algunas de sus características, como el razonamiento, y sus consecuencias, como la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, la independencia de Hispanoamérica y la Revolución Industrial. Antecedentes. La Edad Media. Del siglo V al siglo XV en Europa, hubo un gran atraso cultural y científico. Las personas se olvidaron de la ciencia y se enfocaron únicamente en la religión. En este periodo, se consolidó el absolutismo como forma de gobierno. En esta organización política, un rey o monarca concentraba todo el poder para sí mismo. La sociedad estaba dividida debido a su origen. Los nobles gozaban de todos los privilegios, mientras que a las personas comunes se les consideraban siervos. Al final de la Edad Media, se habían consolidado diferentes reinos en el continente europeo, pero surgió una clase social nueva, la burguesía, una clase social que logró amasar dinero gracias al comercio. Esta clase social se volvería muy importante, porque comenzaría a cuestionarse acerca del absolutismo. ¿Por qué no podrían ellos también tener participación en la política? Así fue que en el siglo XV comenzó una nueva época, que se conoce como el Renacimiento. El Renacimiento es una transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Diferentes artistas, filósofos y pensadores comenzaron a cuestionarse el porqué de las cosas. Retomaron el antiguo arte de los griegos y romanos y comenzaron de nuevo a desarrollar la ciencia. Gracias a esto pasaron grandes cosas. Por ejemplo, el descubrimiento de América. El Renacimiento se basa en una doctrina filosófica llamada humanismo, el cual pone al hombre como el centro del estudio de las cosas. Sus principales autores fueron Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael y Donatello. Algunas de sus principales obras fueron la Gioconda de Leonardo da Vinci y el David de Miguel Ángel, ambos ejemplos claros del humanismo. A inicios del siglo XVII, comenzó en Inglaterra un nuevo movimiento filosófico, conocido como la Ilustración. Pronto las ideas de la Ilustración viajaron a Francia, en donde tuvieron su mayor auge. Estas ideas cambiarían radicalmente, ya que revolucionaron la política y la vida social en todo el continente, y después se extendieron al mundo. La Ilustración se basa en el razonamiento humano, el cual se asemeja a una luz. Es por esto que al siglo XVIII también se le conoce como el siglo de las luces. Sus principales autores son John Locke, el padre del liberalismo. Fue uno de los primeros en criticar la teoría divina del derecho de los reyes. ¿Realmente los reyes tenían un poder otorgado por Dios? Fue un gran defensor de la libertad individual. Sus ideas tuvieron eco en Francia, en autores como Rousseau. El autor del Contrato Social impulsaría una nueva política. El barón de Montesquieu, en su obra principal, El espíritu de las leyes, propuso la división de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Por su parte, Voltaire creía que la labor del hombre era tomar su destino en sus manos y mejorar su condición mediante la ciencia y la técnica, y embellecer su vida gracias a las artes. Las ideas de la Ilustración quedarían plasmadas en la enciclopedia. La enciclopedia, o diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios, fue editada entre los años 1751 y 1772, bajo la dirección de Denis Diderot y Jean d'Alembert. Las ideas sobre la libertad y el conocimiento influyeron grandemente en el mundo. Estas son algunas de sus principales consecuencias. Al norte del continente americano se habían formado 13 colonias, las cuales eran propiedad de la corona británica. En 1776, influidos por las ideas de la libertad, decidieron independizarse, formando así la primera república independiente en América. En 1789 estalló en Francia la Revolución, en la cual se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En esta revolución se terminó el gobierno absolutista, también conocido como el Antiguo Régimen. En Inglaterra empezaría la Revolución Industrial, en la cual las máquinas desplazaron el trabajo humano. Pronto se extendió a todo el mundo. Uno de los lugares en donde más influyeron las ideas de la Ilustración fue en Hispanoamérica. A inicios del siglo XIX, surgió en todo el continente americano movimientos de independencia. Y estos fueron los principales datos y características de la Ilustración. Si deseas saber más acerca de uno de estos, las nuevas ideas políticas del siglo XVIII. Representantes: Barón de la Brede y de Montesquieu, 1689-1755.
Nombre verdadero: Carlos de Sicontat. Nacionalidad: francés. Obras. Cartas persas 1721. Criticó con agudeza las instituciones y costumbres de su patria. Consideraciones sobre las causas de la grandeza y decadencia de Roma 1734. Se dedicó a analizar las grandes etapas del devenir del Imperio Romano desde la supuesta fundación de la ciudad de Roma 753-754 a.C. hasta la toma de Constantinopla. El espíritu de las leyes, 1748. Para garantizar la libertad política sostuvo que debían separarse las funciones del gobierno, es decir, la división del poder en legislativo, cortes elegidas; ejecutivo, rey y ministros; judicial, tribunales de justicia. Voltaire, 1694-1778. Nombre verdadero: Francisco María Rouet. Nacionalidad: francés. Obras. Cartas filosóficas o cartas sobre los ingleses, 1734. Expone las ideas de Locke, manifiesta admiración por el régimen liberal inglés y critica la autoridad absoluta del rey de Francia. Elementos de la filosofía de Newton, 1738. Voltaire se propone exponer en forma elemental, con finalidad divulgadora, las teorías y los descubrimientos de Newton. Diccionario filosófico, 1764. Fue concebida por su autor como una máquina de guerra contra la infamia. Juan Diego Rousseff, 1712-1778. Nacionalidad: Suiza. Obras. Julia o la Nueva Eloísa, 1761. Novela. El Emilio de la Educación, 1762. Pedagogía. El Contrato Social, 1762. Ensayo político. Señaló que en el estado de naturaleza los hombres disfrutaban de iguales derechos y vivían en plena libertad. Los hombres pasaron del estado de naturaleza a la sociedad por medio de un acuerdo, el contrato social. ¿Cuál fue el origen de la sociedad y el gobierno? Por lo tanto, todos los hombres deben ser iguales y la fuente de la autoridad política radica en el pueblo. Immanuel Kant, 1724-1804. Nacionalidad: alemán. Obras. La paz perpetua, en la cual sostiene que el medio para establecer y conservar la paz radica en el desarrollo del comercio y de las relaciones internacionales, como los beneficios recíprocos para los diferentes estados. La crítica de la razón pura, 1781. Estudio del conocimiento. La crítica de la razón práctica, 1788. Estudio de la ética. La crítica del juicio, 1790. Estudio de la estética. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo, muchachos. Bien, vamos a ver aquí nuestra guía. Listo, vamos a desarrollar la actividad número 7. Y ya con esto prácticamente quedamos a la espera. Yo les voy a enviar la próxima semana probablemente la guía del cuarto periodo. ¿Listo? Entonces me van a desarrollar esta actividad, pero ojo, hoy estamos a septiembre 2. No la van a entregar todavía. ¿Listo? Quedamos aquí entonces bajo espera.
Como les dije, ya las notas de este periodo han sido sacadas. Sencillamente cuando yo les pida el próximo periodo, pues las notas ya las voy a tomar de acuerdo aparte de lo que veamos aquí. ¿Listo? Entonces, tanto en filosofía como en castellano tenemos actividad pendiente para entregar. Simplemente la van a entregar cuando les indique y ya nos queda esperar pues las próximas notas. ¿Listo? Recuerden, chicos, el próximo periodo es un periodo muy corto, es un periodo que no alcanzan a hacer los 2 meses. ¿Listo? Tengan en cuenta, viene una semana de vacaciones en octubre que pasan a ser 10 días prácticamente. Y quedan 2 lunes festivos en noviembre. ¿Listo? El primero y el tercer lunes festivo, el primero y el 15 de noviembre. Para esas fechas más o menos ya estaremos terminando. Entonces, fíjense que este es un periodo bastante corto. ¿Listo? Recomendación, no se queden, háganle, no tomen el camino fácil que es el camino de la recuperación. No siempre es el mejor, por lo menos hablo desde mi materia, no jueguen a esa lógica porque no les va a funcionar. ¿Listo? Entonces, chicos, respecto a lo del ICFES, les deseo lo mejor. Espero que puedan desarrollar las pruebas, ¿sí? Tranquilos, calmados, ya no se dediquen más a repasar, sencillamente ya lo que fue. ¿Listo? No se vayan a saturar, no se vayan a angustiar, duerman bien, no se preocupen, compren desde ya el lápiz, el sacapuntas y el borrador. Yo les recomiendo traigan todo eso en una carterita a las niñas, un bolsito pequeño, algo así, listo, echen ahí su documento de identidad. Si no traen el documento de identidad no los van a dejar entrar, ¿listo? Entonces que ese día no sea un día de angustias, que Señor, por favor, que se lo suplico, que es que yo vivo lejos y de aquí a que me lo traigan no alcanzo a entrar. Pilas con todas esas cosas, muchachos. Y pues bueno, a hacerle ya con toda la actitud de ese día. Ya saben, es simplemente una prueba, tampoco es que ahí esté todo el futuro de ustedes, simplemente pues es una posibilidad, ¿listo? Es una oportunidad que pueden tener ahí. ¿Listo, chicos? No me queda más que desearles lo mejor, que tengan un feliz fin de semana, que tengan un feliz ICFES, ¿listo? Que lo puedan desarrollar bien, sin percances, sin inconvenientes. Les sugiero, chicos, también que traigan ese día la citación que yo les envié, imprímanla, es probable que no se la piden y pues va a perder la hojita, pero uno nunca sabe, en caso tal de que usted no aparezca en las listas que tienen del salón, ¿listo? Usted puede mostrar con esa hojita, dice, aquí está, donde indica que yo estoy citado hoy, sábado, aquí en el colegio, en tal salón, si les aparece el salón ahí, ¿listo? Sean precavidos, vengan con ropa cómoda, no se vengan como para pasarela, que vienen entaconadas, con falda, bueno, mejor dicho, como si fuera esta vaina aquí un desfile, ¿listo? No lo hagan. No vengan con uniforme, si se vienen con uniforme van a hacer la burla y les van a tomar fotos y probablemente serán meme, ¿listo? Entonces no vengan con uniforme, vengan con ropa deportiva, ojalá una sudadera, camiseta, no se vengan, esto aquí no es desfile de modas. Listo, chicos, revisen bien los que lo tienen que presentar el sábado, revisen, vuelva y rectifique, que no sea confiado de que eso a mí me tocas el domingo y resulta que era el sábado y ya baila, compadre. Listo, esperar 1 año, 6 meses por lo menos para presentarlo. Y nada más, chicos, éxitos, que les vaya muy bien. Por favor me escriben sus nombres en el chat para saber quiénes fueron los que asistieron a la clase y llevar aquí en mi registro. ¿Listo? Éxitos, muchachos, estar pendientes, no olviden las 2 cosas que tienen plazo máximo de entregar hoy, 12 del día, no 12 y 1 ni 12 y 2, nada. 12 del día yo cierro automáticamente la recepción de evaluaciones. Sencillamente entro, muevo una flechita que hay ahí y a partir de ese momento nadie más puede recibir. ¿Listo? Bajo ninguna excusa. Por eso la envié con días de anticipación. Y lo mismo con la autoevaluación. ¿Listo, chicos?
Éxitos, un abrazo a todos, les deseo lo mejor y nos veremos muy pronto. Un feliz día para ustedes, para sus familias, lo mejor.